quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro y oremos. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día que nos diste aliento de vida para levantarnos y para estar aquí en la iglesia, Señor, compartiendo, alabándote y sobre todo, Señor, aprendiendo de ti. Yo te suplico, Señor, que hables al Espíritu de nuestra mente, que nos despiertes, que nos muestres, Señor, oraciones que trascenderán en nuestra vida y en la vida de aquellos por los cuales oremos, Señor, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros discípulos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Orando por entendimiento espiritual, Efesios capítulo 1, versículo 15. Ahí comenzamos, ¿verdad? Por esta causa, dice también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice Pablo. Aquí está hablando Pablo a la iglesia en Éfeso y le dice: yo oro por ustedes. Ahora, ¿cuál era el contexto, hermanos, de esta iglesia, verdad? Realmente la iglesia en Éfeso estaba en una ciudad con un trasfondo espiritual y económico terriblemente fuerte, ¿va? Éfeso era la ciudad principal en Asia Menor y probablemente, dicen, de toda la región oriental del Imperio Romano. Imagínense todo lo que allí sucedía, ¿no? Era muy agresiva en ese entonces, ¿verdad? Mientras las otras ciudades, como en Atenas, dicen de que culturalmente era decadente, o Corinto, que su comercio no era muy bueno, Éfeso era una ciudad próspera, era increíblemente próspera. Ahí estaba el templo de Diana, considerado uno de las 7 maravillas del mundo antiguo, imagínense, ¿verdad? Era el templo griego más grande que jamás se había construido. O sea que había una presencia espiritual ahí fuerte, ¿verdad? Y había también un comercio próspero, hermanos. ¿Por qué Éfeso era, hablando económicamente, por qué Éfeso era tan fuerte en el tema de economía? Bueno, estaba en el gran camino que iba del norte al sur de lo que era la Asia Menor occidental, o sea que todo el comercio tenía que pasar por ahí. Imagínense una ciudad de esas. ¿Quién no quisiera estar ahí donde uno llega, pone un negocio y prospera, ¿verdad? Llega, pone una venta de mango, cumbia diríamos allá en Occidente, pero mango twist, ¿verdad? Y prospera, ¿verdad? De repente franquicias de mango twist. O sea, así era esa ciudad por el movimiento económico, por el flujo, porque ahí se controlaba mucho del comercio. En esa ciudad, hermano, donde estaba este templo, que era el más grande orgullo de Éfeso, era el templo de Diana o el templo de Artemisa, porque en el ámbito espiritual la consideraban a ella como hija de Zeus, hermana gemela de Apolo. O sea, había una cosa. Todos los que iban a ese templo era wow, era el súper, la mega iglesia griega, ¿verdad? Que estaba ahí, donde aún la estatua de la misma Diana decían que Júpiter, que era hija de Júpiter, había descendido. Muchos científicos creen que fue un meteorito el que cayó y lo consideraban como que, imagínense qué poder espiritual tenía, qué influencia. En ese templo con un montón de gente que se reunía y que adoraban al supuestamente su Dios, ¿verdad? En medio de esa sociedad, en donde económicamente muy activa, muy fuerte, donde el afán de los negocios era fuerte y donde esa presencia espiritual era terriblemente fuerte, ahí estaba la iglesia de Éfeso. Ahí estaban los hermanos. Y por esos hermanos es que ora Pablo. Qué tremendo que al día de hoy esto sigue siendo una realidad para nosotros, ¿verdad? Seguimos teniendo una influencia espiritual alrededor nuestro que no cree en nuestro Dios, que ahí está. Por lo tanto, hermanos, la oración que vamos a ver hoy no solo tiene que ver con la iglesia en Éfeso, tiene que ver también con la necesidad que usted y yo tenemos para enfrentar este mundo en donde hay una influencia espiritual diabólica y donde los afanes de la vida también nos llevan corriendo.
Imagínense, ya va a ser Navidad, ¿verdad? Ya vamos a estar celebrando año, ya pasó el año. ¿Y qué hice? ¿Y cómo va? ¿Y cómo esto? En donde usted terminó el día domingo y ya mañana lunes comienza la carrera y nos vemos el próximo fin de semana, ¿verdad? Y todo va así, hermano, pero en medio de todo eso, eso no ha cambiado. Así eran esos tiempos en Éfeso, al igual que son los tiempos ahora. Y ahí es donde está la iglesia en Éfeso, y ahí es donde Pablo ora por ellos y dice así: por esta causa, dice el versículo 15, yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias. Yo le doy gracias al Señor, que aún en medio de esa sociedad en la que están, hemos logrado oír de vuestra fe, dice, en el Señor Jesucristo, dice el versículo 15 de Efesios capítulo 1. Dar gracias por esa fe que ustedes tienen en el Señor Jesús. En medio de esa sociedad que probablemente de 10 casas o de 20 casas, tal vez haya un cristiano y las demás son seguidoras de la superdiosa que estaba ahí, ¿verdad? Para ellos. Era una urbe que giraba alrededor de ese templo, hermano. Y ahí estaba. Y dice el Señor, dice Pablo, yo doy gracias por esa fe. Hermanos, tenemos que tomarnos a veces el tiempo necesario para expresar agradecimiento de lo que Dios está haciendo en la vida de los que nos rodean y decirle, wow, en medio de todo lo que estás pasando, en medio de lo que es esa ciudad, yo doy gracias a Dios por vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, dice, para con todos los santos. Y qué especial es, ¿verdad? Que aún en medio de todo eso haya una iglesia en donde los hermanos muestran esa fe en Jesucristo y se ve, dice, el amor entre ellos para con todos los santos, dice. Porque dice, yo habiendo oído, él le llegó a él, le dijeron a él lo que estaba sucediendo. Pablo estaba preso, por cierto, cuando escribió estas cartas, pero llegó a él esto, amor. Y dice el Señor, gracias. Y hermanos, necesitamos detenernos por un momento y decir, gracias, Señor. Gracias porque han pasado los años y como matrimonio seguimos buscándote. Han pasado los años y seguimos fieles, congregándonos, aprendiendo, sirviéndote. Y sobre todo, Señor, damos gracias porque nuestros hijos, porque nuestros discípulos, porque nuestros papás, porque nuestros hijos están ahí buscándote. Gracias, Señor. Una actitud de Pablo de dar gracias por lo que estaba viendo en la vida de ellos. Hermanos, debemos nosotros detenernos y dar gracias por lo que está sucediendo en la vida de aquellos que amamos y que están, porque para Pablo estos eran sus hijitos, era su familia, ¿verdad? Por la cual él dice, yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Y este no es como un gracias a Dios como cuando damos gracias por la comida y estamos precisos, ¿verdad? Gracias, Señor, por los alimentos, amén, ¿verdad? Fue tan rápido que le pregunta a uno y dio gracias por la comida. Sí, dije gracias por los alimentos, amén. Porque estamos abatidos que ya tenemos que irnos, ¿verdad? No, hermano, esta es una oración diferente, detenerse. No digo que se ore así por los alimentos tampoco, hermano, pero a veces pasa. Si no, hermano, detenernos y decir, Señor, de veras, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria. Miren, esto es como que si él disfrutara ese momento donde dice, Señor, de veras, gracias. Y es un gozo, hermanos, que el afán de esta vida nos roba. El poder detenernos y decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos, en la vida de la iglesia. Miren qué bonito es que de repente le pregunta a uno, a aquel niño que vio de brazos, ¿y cuántos años tenés? 23 le dicen a uno. Ya estamos algo mayorcitos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ese niño que lo vimos aquí correr llegó a sus 23 o 22 o 20 aquí.
Esa es una gratitud que Pablo dice, tenemos que decirle al Señor gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de ellos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice el versículo 16 y continuando el versículo 17 dice, haciendo memoria, dice, de vosotros en mis oraciones. Aquí vienen las peticiones de Pablo, ¿no? Porque dice, para que el Dios nuestro, dice, ¿no? ¿Para qué dice? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En medio de ese lugar, hermanos, en medio de todos esos seguidores de la diosa Diana, ¿verdad? Que por cierto decían que había alguien que ofrendaba unas cantidades de oro para ese templo, o sea, había una opulencia increíble. En medio de toda esa opulencia, hermanos, viene Pablo y dice, yo oro. Cuando hago memoria de ustedes y oro para que el Dios, dice, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el, ¿qué dice? En el conocimiento. En el conocimiento de Él, hermanos. Yo busqué esta palabra, epignosis, en el conocimiento de Él. Epignosis significa pleno discernimiento. Significa, hermanos, el estar dedicado y concentrado en el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La mayor carga de oración que tenía Pablo por la iglesia en Éfeso y por la iglesia era el conocimiento de Cristo. Ese era lo que él le dice, esto es lo que necesitas. En esa ciudad donde hay una competencia espiritual, donde hay un afán económico terrible, ahí donde está, lo que tú necesitas es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, para que Dios, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Esto era lo que necesitaba la iglesia en Éfeso. Esto es lo que nosotros también necesitamos en medio de esta sociedad, en medio de esos afanes, en medio de esas preocupaciones, hermanos, porque es real las preocupaciones económicas o de salud o de lo que sea, ¿verdad? Son reales, pero lo que necesitamos es el conocimiento del Señor. O sea, Pablo pudo haberles dicho, no, mira, ahí lo que tienen que hacer ustedes es abrir una línea de negocios de este tipo, ¿verdad? Para poder enfrentar los negocios que hay. Hay que aprovechar el momento, entonces, que están ahí en esa ciudad y hacer esto y hacerlo. Porque Pablo también hacía tiendas, ¿va? Era un hombre que también había aprendido negocios, pero no fue ese su énfasis o su carga de oración, sino que dice que el Señor, el Padre de gloria, o de ese espíritu de sabiduría y de revelación, que ya no vean borroso, sino que realmente vean, se les revele ese conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que ustedes necesitan, le dice. No necesitan otra cosa, sino centrarse en ese conocimiento del Señor. No, hermano, pero es que eso no aplica, porque mire, yo, si usted supiera lo que a mí me toca hacer, mi trabajo es esto, mi trabajo es lo otro. Yo no creo que la vida de los miembros de la iglesia en Éfeso fuera fácil, hermano. Creo que tenían que trabajar igual, ¿verdad? Tendrían que hacer alguna actividad económica. La presión alrededor de ellos, que todos supieran que era cristiano evangélico de la Vista Hermosa, ¿verdad? Si les iglesita civil, vaya a darse una vuelta ahí al templo de Diana, ¿verdad? Vea todo el oro que hay ahí adentro. Hermanos, es la misma situación y es la misma necesidad que usted y yo tenemos. Es la misma necesidad que nuestros discípulos tienen, que la gente que nos rodea tienen, que nuestros hermanos en Cristo necesitan este discernimiento, este espíritu de sabiduría que viene del Señor para conocerle a Él. No, hermano, yo no necesito técnicas para lanzar mejor mis discursos o mis presentaciones o vender mi producto. Amén, que es algo que tenemos que hacer.
Pero antes de eso, hermano, como hijos de Dios, nosotros necesitamos realmente este conocimiento de Él. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice. ¿En qué? En entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme, hermano. Pero yo tengo tantas cosas que hacer. Si usted supiera que yo me levanto a las 4 de la mañana, me duermo a las 10, esto es lo que usted necesita, hermano. Si en algo de alabarse, alábese en entender y conocer a quién, dice, a Jehová. Que yo soy Jehová, dice, que hago ¿qué? Misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Cuántas veces no andamos buscando esto, hermano? ¿Cuántas veces vemos ante una situación y decimos que esto es injusto, ¿verdad? En el trabajo, o esto es injusto en la casa. Los jóvenes a veces dicen que es injusto esto que me está haciendo mi mamá, ¿verdad? O la abuela o el abuelo, ¿verdad? Y buscamos como justicia. ¿Qué dice ahí? Alábese, ¿en qué? En entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová y que hago, ¿qué dice? Justicia. A veces necesitamos misericordia. ¿Quién es el que hace misericordia? No, yo necesito que mi jefe tenga misericordia de mí porque hoy sí, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene misericordia? Jehová. Y cuando le conocemos, hermano, entonces disfrutamos, porque descansamos. Descansamos literalmente en lo que el Señor hace en nuestra vida. Alabémonos en esto, dice, en entender y conocer al Señor. Efesios 3, 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos que cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede ¿a qué? Todo conocimiento, hermano. Imagínense, solo en llegar a entender la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, ya no estamos en otro nivel de ese conocimiento real. Y a veces decimos: no, hermano, pues es que mire, si yo amo al Señor, que tanto esa frase realmente usted la puede explicar y hablar de eso. Porque a veces lo decimos, ¿verdad? Yo amo al Señor, o yo conozco el amor del Señor. Amén, ¿verdad? Que bueno que lo podamos experimentar. Es una de las bendiciones de ser hijo de Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, es una necesidad que necesitamos ir más allá en ese conocimiento que excede a todo conocimiento. Y eso es lo que Pablo le dice, porque seguimos en Efesios 3 aquí, ¿verdad? Esto se lo dijo Pablo nuevamente ¿a quién? A la iglesia en Éfeso, a la que estaba ahí a unas cuadras de ese gran monumento, ¿verdad? Una de las 7 maravillas del mundo. Y, hermanos, ¿saben lo interesante? Es que Pablo no era ajeno a esta vida de buscar el conocimiento del Señor. Él mismo en Filipenses 3:8 dice, y ciertamente dice: aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué dice? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todas las cosas. No, hermano, mi carro no, o sea, es que todas las cosas. No, pero es que mire mi trabajo, todas las cosas. No, pero es que mire, yo estoy preocupado por esto. No, todas las cosas, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Necesitamos nosotros, hermanos, si vamos a enseñarles a nuestros hijos ese amor y ese anhelo, ¿verdad? Vamos a orar por ellos porque el Señor les alumbre sus obras, que continuará diciendo ahí en Efesios 1. Nosotros necesitamos también tomar estas palabras de Pablo y decir: considero lo demás como pérdida. Yo necesito primero conocer al Señor. Necesito tomar esto para mí. Necesito buscar. Esa es mi necesidad primaria. Eso es lo que yo debo hacer, esa oración, ¿verdad?, de la que habla
Efesios capítulo 1 es algo que yo tengo que tener como práctica y continuar en esa oración por mis hijos, por mi familia, por los discípulos, por las discípulas que tengo, de enseñarles y de pedirle al Señor que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Para alumbrar los ojos de su entendimiento, para que logren entender las cosas que ahorita no entienden, para que sus ojos puedan ver lo que probablemente ahorita es oscuro. Antes de venir a los pies del Señor no entendíamos, hermano. Nos hablaban y nosotros, pues qué evangélico, no lográbamos ver. Usted sabe que a veces uno dice que qué bonito se ve todo aquí, ¿verdad? Todos podemos ver los colores, ¿verdad? De las cosas, las flores, los árboles, todo. Pero ¿qué sucede, hermano, si de repente quitan la luz completamente? Bueno, ahorita es de día, pero si fuera de noche y se quitara la luz completamente, no hubiera ni luna llena, ni estrellas, ni nada, ¿verdad? Como dicen esas noches negras, ¿verdad? Que no se ve nada. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se va la luz en la casa? Bueno, antes era la lámpara y las candelas, ¿va? Hoy es el celular, porque qué lamparita ya anda uno, ¿va? Y qué alegría cuando la luz del celular ahí va un poquito, pero qué alegría cuando vuelve la luz, ¿va? Hasta se oye un grito en toda la colonia, como que sí, saber qué ha sucedido, porque vino la luz, ¿verdad? De la emoción, porque es terrible estar en la oscuridad, ¿verdad? Es terrible, hermanos. Lo terrible es que así estamos si no anhelamos que el Señor nos ilumine y que alumbre nuestros ojos del entendimiento para poder ver lo que no vemos, hermano. El ojo humano tiene la capacidad de ver cierto rango de lo que nosotros llamamos el espectro electromagnético de las cosas. Hay un rango en el que usted puede ver los colores que ahorita vemos, pero hay un momento donde se sale de ese rango, ¿verdad? Donde solo hay rangos de luces ultravioleta un poco, en donde ya el ojo humano ya no ve, y lo que ve es negro, ¿verdad? Ve oscuro como se ve ahí. Ahora, el ser humano, los científicos han llegado a un punto de construir máquinas, ¿verdad? Y en este caso, en crear lo que son lentes para visión nocturna. Y con esos lentes, lo que hacen esos lentes es tomar la poca luz que hay, mínimo, ya no es perceptible por el ojo humano, pero viene él, la amplía y nos permite con esas gafas ver lo que no veíamos. Y ahí donde todos decían que no había nada, porque ustedes veían oscuro, ¿verdad? Y no le cargó la imagen al hermano, quizás. Ahí donde estaba oscuro, hermano, cuando usted usa esos lentes, usted ve lo que no se veía. Ahora, aún estos lentes tienen limitantes porque no logra ver los colores nítidos que vemos ahorita aquí, ¿verdad? Sino que lo que va a ver ahí es en un tono verde, en este caso, por esa ciencia que hay en eso. Pero eso es utilizado y lo vemos en las películas de guerra, ¿verdad? Pero qué interesante que donde no había nada, usted se pone los lentes y mira. Donde usted no entendía nada en la palabra del Señor, cuando el Señor pone esa sabiduría en usted, Él alumbra sus ojos de su entendimiento. Y aún aquellos pasajes más difíciles, hay gozo y alegría en usted al leerlos, y hay promesa y hay esperanza para usted y entendimiento de su Señor Jesucristo, porque es Él el que puede hacerlo, hermano. Y esta era la oración de Pablo. Miren, no necesitan más que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para conocerle mejor. Y saben qué es lo bonito del Señor, hermanos, que Él no se limita a darnos una visión en dos colores, ¿verdad? En este caso, negro y verde. La visión del Señor va más allá, hermanos. Como la luz del día cuando viene, ¿verdad? Y ilumina todo, uno dice, wow. Aún hay cosas que usted dice, mira, queremos ir a tal lugar. No, pero ahí es bonito ir de día. Ya tarde ya no, porque no se ve bien. ¿Qué diferencia la que hace la luz? ¿Sí o no, hermano? A algunos nos gustan los días así con nubes y lluviosos, es bonito, ¿verdad? Pero cuando ya es un temporal que pasan varios días y de repente viene esa luz, dice, qué bonito, hermano. Muchas veces pasamos tiempos en la oscuridad
¿Y sabe cuál es el problema de los tiempos de oscuridad? Que nos trae aflicción, nos trae preocupación. Si cuando usted no ve, preocupado, ¿verdad? Porque, ay, ¿cómo voy a hacer, verdad? Y cuando uno tiene niños chiquitos, ¿verdad? Que los tiene tal vez algo refrigerado, ¿y cómo voy a hacer con eso? O cuando ya tengo un niño grandote, ¿verdad? Que tengo la insulina en la refri, se va la luz, ¿verdad? Sin energía nos afligimos. Pero hermano, estoy hablando que nos entra una aflicción cuando no vemos nada. Yo recuerdo cuando estudiaba, ¿verdad? Que de repente venían, bueno, había una materia de estructuras de acero que eran exámenes de 6 horas, ¿verdad? Comenzábamos a las 7 de la mañana, llegábamos como a las 12, a la 1, o comenzábamos a la 1 y llegábamos a las 7 de la noche en el examen. Ya como eran grupos chiquitos, como 8 o 10 habíamos, ¿verdad? Y qué tremendo, hermano, cuando uno le ponen el examen, pasa 1 hora y uno no entiende nada, ¿verdad? Ni una aflicción que uno entra. No sé si a ustedes les ha pasado, si no yo les voy a contar la experiencia. Un sudor helado, hermanos, que uno comienza, ¿verdad? De la aflicción, que no le viene nada a la mente, que no entiende. Ve al de a la par, ¿verdad? Y aunque le quite uno la papeleta, no hay manera de copiar, porque era un desarrollo tan largo, ¿verdad? Que nadie se atrevía. Es más, era tan terrible el profesor que teníamos que nos decía en esa aflicción: si quieren ir al baño, vayan, regresen. Y si se encuentra con otro ahí, no hay problema. Ya sabía la que nos había hecho. Pero hermano, qué terrible es esa situación donde uno vuelve a ver el examen y no entiende, ve al de a la par y no entiende, y entra una aflicción horrible. Lo peor, ¿verdad? Rompe uno la página del examen, de los nervios. A veces, hermanos, en la vida espiritual estamos así, porque no entendemos, porque no vemos. No vemos lo que realmente deberíamos de ver con esa luz del Señor, con esa claridad del Señor que nos da paz. Porque en esos exámenes uno perdía la paz, ¿verdad? Perdía la paz y la materia también, ¿verdad? Y después perdía otra paz con los papás, me acuerdo. Pero aquí, hermanos, en la vida que llevamos a veces no vemos. No hay una luz que nos alumbre, que perdemos la perspectiva y entramos en temor, entramos en pánico. Entra una aflicción y no morimos del problema, sino que de una subida de azúcar o de una bajada de presión o de una detención. Los jóvenes eso no lo entienden todavía, ¿verdad? Algún día, jóvenes, van a llegar a ese momento. Pero hermanos, necesitamos orar porque el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que ese examen que usted está pasando lo resolvamos con paz y tranquilidad del Señor. Pero sigue diciendo, hermanos, en ese versículo 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Bueno, ahí viene la petición de Pablo práctica, ¿verdad? 3 cosas. ¿Para qué dice? Para que sepáis, primero, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Segundo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tercero, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. En medio de esa ciudad acaudalada económicamente, en medio de esa ciudad con una presencia demoníaca terrible, lo que ustedes necesitan, por lo que yo tengo que orar por ustedes, dice, es por que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Cuando el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, entonces van a saber cuál es la esperanza que los he llamado. Cuando uno se le aclara todo, ¿verdad? Entonces ahí dice, van a entender cuál es la esperanza a que los he llamado. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo, dice, antes de conocer al Señor, estabais, ¿cómo dice Efesios 2:12? Sin Cristo. Así estaban sin Cristo. ¿Qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué más? Ajenos a los pactos de la promesa. Sigue, sin
esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Por qué debe el Señor alumbrar los ojos de vuestro entendimiento? Para que recuerden la esperanza que ahora tienen. Porque esto era antes. Antes no teníamos esperanza. Hoy tenemos esperanza. Todos los de ese templo de Diana están sin esperanza. Claro, no lo dice aquí Pablo, porque a Pablo no le interesa recordarle cómo estaban los otros, sino recordarles a la iglesia en Éfeso que antes no tenían ni esperanza. Y hermanos, desgraciadamente a veces olvidamos esta esperanza que tenemos en el Señor. Olvidamos que quien nos respalda, quien está ahí es Él. Que antes no teníamos familia, que antes no teníamos una manera de hablar con el Señor directamente, que hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y decirle: Señor, aquí estoy. Eso es lo que Pablo ora, porque la iglesia en Éfeso recuerde la esperanza que tienen, como nosotros, hermanos, la esperanza que usted y yo tenemos. Porque ahora estamos en Cristo, ahora estamos cercanos al Señor, ahora hay un pacto de promesa en la sangre de Cristo, ahora tenemos esperanza, ahora está Dios con nosotros. Esa es la esperanza que no teníamos y ahora sí la tenemos. La esperanza a la que los ha llamado, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Salvos. Los demás no hay salvación. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia y se lo guardamos. Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Esperanza. Tito 3:7 dice: conforme a la esperanza de vida eterna. Toda esta esperanza es la que tú necesitas recordarle, dice Pablo a Éfeso. Y por eso oro, porque el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que vean, para que sepan, para que reconfirmen, para que recuerden que eran sin esperanza y ahora tienen esperanza, hermanos. Ahora sí hay esperanza. Mire, a veces uno sufre tanto por lo que no tiene, que olvida lo que tiene, ¿verdad? De repente uno no pudo cambiar carro porque no le alcanzó, o alguien más le compró el carro que usted quería, ¿verdad? Y usted molesto, ¿verdad? Y ahí con el carro que tiene, que ya tiene sus años, unos 30 años más o menos, ¿verdad? Y sufre porque ahí está el carro que no lleva al que él quería, ¿verdad? Pero de repente el lunes, cuando tiene que ir a trabajar y llueve, sí, uno da gracias a Dios que tiene ese carrito modelo 91, ¿verdad? O 95, y dice: gracias, Señor, que no me voy a mojar, ¿verdad? A veces nos pasa, hermanos, así en nuestra vida espiritual, en donde olvidamos estas promesas y sufrimos por muchas cosas, teniendo esto que dice Pablo, esto es de deleite y de gozo, la esperanza que tenemos, que vida eterna. Esa es la esperanza. Miren, cuando fallece alguien, para mí es una situación bien complicada, ¿verdad? A veces uno no conoce muy bien a la familia y lo primero que uno hace, se acerca a alguien de confianza cristiana y le pregunta por el que ha fallecido, y era cristiano, y uno con la esperanza que le digan sí, ¿verdad? Y de repente dice no. Qué tremendo, hermano. ¿Qué se les puede decir? ¿Qué palabras de esperanza puede uno decir a alguien, a un familiar a una persona cuyo familiar ha muerto sin Cristo? No hay esperanza, hermano. Y es duro. Si usted sabe qué decirle, al final del culto se me acerca y me dice, porque yo no tengo, hermanos. Solo lo acompaño, ¿verdad?, en su dolor. Pero hay un dolor más grande porque no hay esperanza. Y eso, hermanos, usted y yo lo tenemos. Y dice Pablo que vuestros ojos sean alumbrados para que sepáis la esperanza que los ha llamado, para que sepáis las riquezas de la gloria de su herencia. Miren que está tocando cosas para que ellos enfrenten también su vida real, ¿verdad? Y en Éfeso, primero la esperanza, pues muy grande que fuera ese templo que ellos tuviesen, ahí no había esperanza de vida eterna. En Cristo sí tienen
esperanza de vida eterna. Y las riquezas de gloria, de la gloria de su herencia en los santos. ¿Verdad? Efesios 1:7 dice: ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? ¿Según qué? Las riquezas de su gracia. Hablando de riqueza, las riquezas de su gracia, hermano. Es por su gracia que estamos aquí, es por su gracia que somos salvos, es por su gracia aún que podemos comerlo, hablando hasta lo último que podemos hacer, porque Él lo permite. Hasta disfrutar nuestro salario es por su gracia que Él nos permite disfrutar el fruto de su trabajo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Herencia. Muchos no tenemos herencia aquí, ¿verdad? Pero sí hay una herencia del Señor para usted y para mí, hermanos. Efesios 2 dice 7: para mostrar en los siglos venideros, ¿qué? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es interesante, hermanos, porque de esta iglesia que está, de este templo a la diosa Diana que estaba ahí, esa foto que les mostré es una representación. Realmente ya no existe ese edificio físicamente. Un edificio como de 128 columnas, de esas columnas increíbles, ¿verdad? Romanas, que de repente usted quiere tener una en su casa. Imagine 128 columnas de ese tamaño, no hay dónde meterlas, ¿verdad? En nuestra casa. Y ese que cualquiera puede decir, no, que me acuerdo cuando se pusieron de moda las columnas romanas, no, mira, con eso no se cae nada, ¿va? Eso es súper bueno. Ya no hay nada, hermano. Usted va al templo, lo que va a encontrar son restos. Pero ¿sabe qué sigue por los siglos de los siglos? Nuestro Señor. Él es eterno y estaremos con Él por siempre. Y por eso dice: la riqueza de la gloria de su herencia, dice, en los santos, que se va a mostrar aún en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Nos faltan fuerzas, somos fortalecidos por las riquezas de su gloria. Eso, dice Pablo, no lo vemos al día a día. Necesitamos orar para que nuestros discípulos lo vean, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para ver la esperanza a la que Él nos ha llamado, para que sepamos las riquezas de gloria. Y termina el versículo 19 de Efesios diciendo: y para que sepáis cuál es la supereminente grandeza, dice, de su poder. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahí hay tres palabras, ¿verdad?, que las usa el apóstol Pablo: es supereminente, grandeza y poder en un mismo versículo, ¿verdad? ¿Sabe qué es supereminente? Es ir más allá de lo usual, ¿verdad? De repente los deportistas, ¿verdad?, cuando lanzan jabalina o de repente todos sus lanzamientos son 20 metros, 40 metros, 50, pero un día vienen y lanzan a 100 metros, ¿verdad? Eso sería súper wow. De repente usted era un estudiante promedio, 7, bíblico, por cierto, 7, y de repente llega con un 10 a su casa, ¿va? Wow, dice la mamá. Voy a comprar pollo porque hasta hay que celebrarlo, ¿verdad? Porque sacó 10 el hijo. Hermanos, aquí no estamos hablando de cualquier poder, dice supereminente poder, que sobrepasa lo que tenemos en mente, sobrepasa lo que usted tenía en su mente, hermano. ¿O no es así lo que hace el Señor en nuestra vida? Que nos da más allá, dice, de lo que esperábamos. No, pero estoy afanado porque mire eso de ahí, ¿verdad? Del otro templo, ¿verdad? De la diosa Diana, esto, lo otro. Mire, hermano, una competencia de poder terrible. ¿Saben que una de las cosas del negocio que tenían en ese templo de Diana era vender templitos?
¿verdad? Usted se quería llevar su bendición de la diosa, compraba un templo, un templecito, ¿verdad? Una cosita chiquita, ¿verdad? Y eso se llevaba la gente. Y ellos decían que eran objetos que nadie les podía hacer nada. Si usted se llevaba eso, si lo compraba, o sea, era un gran negociazo, con la creencia que eso los iba a proteger. Eso lo vivían y lo oían la iglesia en Éfeso. De hecho, hasta hubo ciertas discusiones al respecto, ¿verdad? Pero lo tremendo, hermanos, es que Pablo dice: yo oro por ustedes porque recuerden la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Esos templitos de Diana no son nada. Eso que dice que los protegen, yo soy el que tiene el poder. Yo soy el que tiene esa supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? Para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos hemos creído en el Señor Jesús aquí, hermanos? Amén. Para nosotros, hermanos, los que creemos, según dice la operación del poder de su fuerza. Ese poder que operó en Jesucristo. ¿Y qué hizo ese poder? Resucitándolo de los muertos, dice. Sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo reino. Nuestro Señor Jesucristo reina. Eso es lo que vendrá a nuestra mente cuando el Señor alumbra los ojos de nuestra mente. Esa tiene que ser nuestra oración por aquellos de los cuales consideramos nuestros discípulos. Y como yo insisto, comenzando en mi casa con mis hijos, que ellos puedan caminar reconociendo en toda su vida la supereminente grandeza de su poder. Queremos que salgan bien, ¿verdad? Que se gradúen, que sean profesionales, que logren cosas en la vida. Ellos necesitan también, como nosotros, que nuestros ojos sean alumbrados por el Señor para entender y discernir lo que solo se discierne espiritualmente, para poder asirnos, Señor, de estas promesas, de esa esperanza de vida, de esas riquezas de gloria, de ese poder entenderlo y vivirlo, hermano. Porque dice: para que sepáis, para que lo tengamos en nuestra mente, porque desgraciadamente, como lo dije hace un momento, olvidamos que tenemos un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por ese poder de Él que actúa en nosotros. A Él, dice Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Que ese sea nuestro anhelo de oración en la vida de nuestros hijos, que reconozcan en todos sus caminos al Dios de sus padres y anhelen ese conocimiento de Él, y anhelen que el Señor alumbre sus ojos. Anhelémoslo, hermanos. Esos bebecitos, ¿verdad? Que están de brazos, qué bendición tenerlos. Los niños chiquitos, ¿verdad? Que pequeñitos, que uno los anda de la mano, que todavía se dejan llevar a todos lados. Vendrá un día en donde ellos nos llevarán a donde nosotros no querramos, probablemente, ¿verdad? Ya grandes, que ellos sepan de esta esperanza, sepan de esas riquezas de gloria, sepan de esa supereminente grandeza de su poder, en ese conocimiento del Señor. Que ellos puedan decir, como decía Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice, y también al griego, también a nosotros, hermanos. Ese es el poder. Entonces, hermanos, ¿cuál debería ser nuestra oración? Bueno, primero, una acción de gracias por lo que Dios está haciendo en la vida espiritual de aquellos que amamos, ¿verdad? De aquellos que discipulamos. Pero también rogar porque el Señor alumbre nuestro entendimiento, alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos hable realmente, y podemos tener ese discernimiento que no hay de otra manera, y podamos tener esa paz que este mundo no da, en ese conocimiento de Él, el confiar que Él tiene cuidado de nosotros, que Él cuidará de los nuestros. Porque al final, hermanos, cuando conocemos al Señor, descansamos.
uno de los afanes más grandes que el ser humano tiene es querer tener el control. Quizás en los hombres es mucho más fuerte el querer controlar todo, y cuando eso no sucede, cuando de repente el presupuesto se nos va de las manos, o cuando de repente hay una situación que no podemos nosotros controlarla, pasamos del control al descontrol, digamos, al estrés. Y de repente comienza el ojo, ¿verdad?, a brincarnos. No sé, algunos les agarra para arriba, otros para abajo, se les agacha, ¿verdad? Del estrés y de la presión, porque queremos tener el control. Hermano, lo que usted necesita no es tener el control. Lo que usted necesita es conocer al Señor Jesucristo, quien es el que tiene el control de su vida y de la mía. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque necesitamos, Señor, oírla. Necesitamos anhelar conocerte mejor a ti, Señor. Necesitamos recordar, traer a memoria quién eres para nosotros. Papito, yo quiero suplicarte en esta hora, Señor, porque obres en cada uno de mis hermanos que están acá y les permita, Señor, sean alumbrados sus ojos del entendimiento, Padre, y puedan reconocer y traer a memoria cada día la supereminente grandeza de tu poder, Señor, las riquezas de la gloria para tu santo, Señor, la esperanza, Padre, a la que tú nos has llamado. Si hay alguien aquí que dice: yo anhelo tener también esa esperanza, yo anhelo conocer al Dios que da la vida eterna. Si usted no ha hecho una profesión de fe nunca, yo lo animo a que hoy usted pueda levantar su mano ahí donde está y decir: yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Yo necesito esa esperanza de vida eterna. ¿Habrá alguien que quiera hoy hacerlo? ¿Habrá alguien? Hágalo ahí levantando su mano, y si no, posterior puede usted hablar con quien lo ha invitado, lo ha traído, en familia o amigo, y decirle: hoy recibí yo al único Dios verdadero, al Rey de Reyes. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.